Buen día, me llamo Andrés Ricardo Espinosa de León y hoy tengo el privilegio de hablarles acerca del lenguaje y el habla. Soy estudiante de cuarto semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAV, correspondiente a la tarea 3 del curso de Desarrollo del Lenguaje. El objetivo de este video es poder identificar y diferenciar las características que tienen los conceptos del lenguaje y el habla. Pero antes, para poderles hablar de estos dos conceptos tan importantes y tan comunes en nuestra vida cotidiana, es necesario describirles lo que es la comunicación. La comunicación, recordemos, es un intercambio de información entre un emisor y un receptor, por medio de un código a través de un canal. Los medios son muy variables, pero se pueden aglomerar en 4 factores importantes, como lo son los medios verbales, escritos, no verbales y corporales. Ya teniendo esto en cuenta, podemos pasar entonces a los conceptos del lenguaje. El lenguaje es un proceso físico y biológico del desarrollo desde el periodo embrionario y evolución de un ser vivo, que usa para categorizar y conceptualizar el mundo que los rodea. Es más que una herramienta, de hecho, es la capacidad connatural de la evolución física y fisiológica de las personas. Es su capacidad de poder crear y representar el mundo por medio de forma simbológica, refleja y posibilita el pensamiento. El habla es la concreación de cualquier sistema lingüístico, es decir, de la lengua. Permite reconocer la manera como los individuos hacemos adecuaciones, realizamos transformaciones o permitimos ciertos usos que lo hagan singular unos con otros, como hablantes de una misma lengua. Está asociada a factores sociales, económicos, regionales, situacionales, contextuales, comunicativos e intencionales, que incitan en su práctica cotidiana. Estos son muy importantes en la comunicación, ya que con ellos podemos interactuar con las personas, podemos expresar ideas, emociones y sentimientos. Ahora, para hablar al siguiente punto, nos pasamos a los trastornos del lenguaje y el habla. Para hablarles de esto, tenemos que tener en cuenta varios conceptos. El primero, los trastornos del lenguaje y el habla están asociados a problemas para entender lo que dicen otras personas, como las pérdidas auditivas, no escuchar las palabras o no entender su significado. Problemas para poder comunicar los pensamientos utilizando el lenguaje expresivo, como no saber las palabras que se deben usar, no saber cómo combinarlas y no poder expresar las palabras aunque se sepa qué palabras se deban usar. Los trastornos del habla. Estos son de características en 2 puntos. Primero, dificultad para formar palabras y sonidos correctamente, o la dificultad para hacer que las palabras fluyan sin problemas. Los retrasos del lenguaje están asociados al lento desarrollo de la capacidad de entender y hablar de los niños y las niñas. Los trastornos del lenguaje. Estos están relacionados con la dificultad para entender o hablar partes del lenguaje por lesiones cerebrales o a cómo funciona el cerebro de cada persona, lo que se conoce como la afasia. Y el trastorno del proceso auditivo, que es la dificultad para poder entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro. Es decir, lo que nosotros escuchamos lo relacionamos con ideas en la cabeza. Pero a veces estas ideas no concuerdan y esto provoca dificultades para poder asociar lo que escuchamos con los conceptos que tenemos acerca de las cosas. También pueden representarse como trastornos emocionales o conductuales, como el trastorno de déficit de atención o hiperactividad o la ansiedad. En los tipos de comunicación tenemos el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje mímico y el lenguaje expresivo. En el lenguaje oral es la producción de palabras a través de los sonidos, como por ejemplo la realización de referencias o las conversaciones telefónicas. En el lenguaje escrito son las representaciones de una lengua por un sistema de escritura o un código gráfico y el uso de señales a través de los símbolos para poder facilitar la comunicación. Entre esos tenemos la carta o los mensajes que mandamos por el teléfono celular. El lenguaje mímico es un tipo de expresión y comunicación no verbal en que se recurre a gesticulaciones y movimientos corporales para transmitir una idea basada en emociones, sentimientos y necesidades, como por ejemplo los gestos al hablar, señalar un objeto o la actuación. Y el lenguaje pictórico o el lenguaje expresivo es un tipo de comunicación que se expresa mediante obras, dibujos, colores, etc. Cuenta con elementos de línea, color, luz, perspectiva, motivación o razón por parte de sus autores, que cuenta con un signo y un significado. Ejemplos de eso pueden ser las pinturas de arte, las fotografías, historietas o señales de tránsito que encontramos en la carretera.
podemos concluir con esto rápidamente que el lenguaje y el habla es un proceso bastante complejo pero muy natural en el ser humano, que interpreta muchísimas cosas a nuestro alrededor que se asocian a nuestros medios con los cuales nos expresamos, a nuestra lengua y nuestra capacidad de poder desarrollarla y llevarla a un feliz término. Bien, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que este video sea de mucha ayuda. Bendiciones para todos.